Estimados estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, bienvenidos a la segunda sesión sincrónica de la materia de contabilidad 3, en la cual platicaremos sobre la reexpresión de estados financieros. Recordemos que nuestro temario consta de 4 unidades, las cuales son contabilidad de matrices, agencias y sucursales; unidad número 2, estados financieros consolidados; unidad número 3, ventas en abonos; y unidad número 4, reexpresión de estados financieros. En este caso hablaremos de la unidad 3 y la unidad 4. Las ventas en abono resultan que son un mecanismo que han implementado las empresas para poder aumentar el volumen de sus ventas, de tal manera en que brindan facilidades de pago para que las personas puedan adquirir sus productos, lo cual genera dos ventajas principales: que las personas tengan la capacidad o las facilidades para poder adquirir productos sin tener el valor monetario total del producto en ese momento; y número dos, que las empresas puedan incrementar sus ventas. ¿De qué manera? Resulta ser que las ventas en abonos constan de un pequeño depósito que se realiza, que nos va a garantizar que una vez que nosotros, mediante una serie de pagos, terminamos de cubrir el valor del producto, este será entregado a nosotros. Esas son las ventas en abonos, las cuales van a garantizar con ese primer pago al consumidor que cuando termine de cubrir el valor del producto, la factura de este o la propiedad de este le será entregada. Por lo tanto, resulta ser que esta modalidad de ventas o estas facilidades para ventas deberán de ser registradas en la contabilidad de una empresa, debido a que en el momento en que se da el primer depósito, si bien yo no entrego la mercancía, sí recibo efectivo y me comprometo, es decir, obtengo la obligación de traspasar la propiedad de la mercancía cuando termine de ser cubierto su valor, lo cual, en este caso, cada uno de esos pagos de los abonos va a afectar financieramente a la entidad. Y recordemos que una entidad no solamente va a registrar cuando tiene ingresos o egresos, sino que va a registrar tres tipos de actividades: transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Por otro lado, es necesario que hablemos de la reexpresión de estados financieros, y para iniciar con este tema, me voy a permitir compartirles un video del mismo tema. La reexpresión de estados financieros en 5 minutos. Para dar inicio a este video se requiere abordar los conceptos de política contable y errores de periodos anteriores a la luz de la NIC 8 y sección 10 aplicables a compañías del grupo 1 y grupo 2 respectivamente. Las políticas contables son los principios, bases, reglas y procedimientos adoptados por una compañía para la preparación y presentación de los estados financieros. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en los activos fijos, que de acuerdo a las normas contables vigentes se pueden reconocer utilizando el modelo del costo o el modelo de revaluación. Es allí donde la entidad debe seleccionar aquella política de medición que mejor refleje la vocación del uso del activo. Las políticas contables deben ser redefinidas por la gerencia y de manera conjunta con las diferentes áreas de la compañía, quienes tienen el conocimiento técnico de los procesos que se manejan. La gerencia también puede generar cambios de política, ya sea emisiones de nuevas normas o modificaciones de las normas contables existentes, o por cambios de política voluntario que permita emitir estados financieros con información más fiable y relevante.
Los errores de periodos anteriores hacen referencia a las omisiones o inexactitudes en la información financiera de periodos anteriores que surgen de no emplear o de un error al utilizar información fiable. Dentro de los errores se incluyen los errores aritméticos, los errores en la aplicación de políticas, errores en la interpretación de hechos, errores de reclasificación de partidas o errores por fraude. Un ejemplo de error se puede dar en la determinación de la vida útil de los activos, ya que muchas compañías las definen como base en las vidas útiles fiscales en vez de utilizar factores técnicos tal como lo indican las normas contables vigentes. Pero, ¿cómo modificar la información financiera entre cambios de política contable o corrección de errores anteriores? La respuesta está en la reexpresión de estados financieros, procedimiento que permite modificar los estados financieros ante la aplicación de una nueva política o ante la corrección de periodos anteriores que hayan surgido posteriores a la fecha de autorización. En este contexto se considera que a la fecha de la convocatoria al máximo órgano social, los estados financieros ya se encuentran autorizados para su publicación. El objetivo de la reexpresión de estados financieros consiste en presentar información comparativa, como si nunca se hubiera cometido un error o como si siempre se hubiera aplicado la misma política contable, haciendo posible la comparabilidad de las cifras a lo largo del tiempo. Para aplicar el procedimiento de reexpresión de estados financieros se requieren de 4 pasos básicos. Primero, la determinación del efecto acumulado. La entidad debe calcular de manera fiable el efecto acumulado que se deriva del cambio de política o la corrección de errores de periodos anteriores. Si la entidad determina que es impracticable dicho cálculo, deberá aplicar la nueva política o corregir el error de periodos anteriores de forma prospectiva. Segundo, la determinación de la materialidad del efecto acumulado y ajuste contable. Las entidades deben evaluar la materialidad del efecto generado tras la corrección del error o la aplicación de la nueva política. Se considera que efecto es material si puede influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios. En este sentido, si se determina que el efecto tras el cambio de política o la corrección de los errores es inmaterial, la entidad debe realizar el ajuste contable por dicho efecto en el periodo actual contra el resultado del periodo y no procederá a la reexpresión de los periodos comparativos. Por el contrario, si el efecto tras el cambio de política o la corrección de errores se considera material, la compañía deberá ajustar dicho efecto en el periodo actual contra las partidas patrimoniales que correspondan, entre ellas las ganancias acumuladas. En este caso, sí aplicará la reexpresión de los periodos comparativos. Tercero, reexpresión de los periodos comparativos. Este procedimiento consiste en presentar los periodos comparativos en los estados financieros como si nunca se hubiera cometido el error en periodos anteriores, a lo que las normas denominan reexpresión retroactiva, o como si siempre se hubiera aplicado la misma política contable, a lo que las normas denominan aplicación retroactiva. Cuarto paso, inclusión de la tercera columna en el estado de situación financiera. Para efectos de la corrección de errores será necesaria la inclusión de la tercera columna en el estado de situación financiera, cuando el error se haya originado con anterioridad al periodo comparativo del ejercicio en curso. Cuando se generen cambios en las políticas contables, siempre será necesaria la inclusión de la tercera columna, a menos que no existan saldos iniciales para dicho comparativo. Ahora bien, para efectos de la presentación de estados financieros a esta superintendencia, no se requerirá la inclusión de esta tercera columna en el estado de situación financiera cuando esto sea aplicable. A cambio, las compañías deberán reportar en el formulario carátula que las modificaciones a los estados financieros afectaron periodos anteriores al comparativo y deberán realizar una revelación amplia y suficiente basadas en las NIC 8 o en la sección 10. Si ustedes pueden revisar la reexpresión de estados financieros, aparte de lo que les mencionaba en la videocápsula, en la cual hablábamos de los efectos de la inflación, también hace referencia a que nosotros podamos corregir los errores que se pudieron haber cometido a la fecha en la cual se emitieron los estados financieros. Entonces, nosotros tenemos varias causas
para poder expresar estados financieros. La primera de ellas es reconocer los efectos de la inflación, porque recordemos que la inflación implica el alza generalizada de los precios de los bienes y servicios y por lo tanto se va a ver afectado el valor de nuestros activos, de nuestros pasivos. Y por otro lado, como mencionaban en el video que acabamos de revisar, la reexpresión de estados financieros me va a ser de utilidad para poder corregir errores que pueden ser por fraude, por errores de políticas, por una reclasificación errónea. Y entonces me va a permitir corregir y generar información financiera que en realidad sea verídica y sea útil, en este caso, para la toma de decisiones. Recordemos que si en esta materia hemos revisado contabilidad de agencias y sucursales, los estados financieros consolidados, las ventas en abonos, la reexpresión de estados financieros, es porque nuestro trabajo al realizar la contabilidad de una organización implica que hagamos el esfuerzo de poder presentar información financiera que sea lo más clara y precisa posible. Entonces, para lograr este cometido, resulta necesario que todas estas condiciones en las cuales las empresas pueden llevar a cabo sus operaciones sean consideradas a la hora de determinar un sistema contable que en realidad sea de utilidad para la empresa para la cual estemos trabajando. Es por eso que decimos que un sistema contable no va a esperar que la entidad se adapte a él, sino que es el sistema el que se tiene que adaptar a las necesidades de la organización para que en realidad este sistema le pueda ser útil a la empresa. Espero que el contenido de la sesión les resultara interesante y les deseo éxito en sus actividades. Saludos.